Entonces, continuamos con la segunda parte de este capítulo y vamos con los minerales electrolíticos. Para ello debemos tener en cuenta el balance de anones y cationes de la dieta o balance aniónico catiónico dietético por sus siglas o también llamado balance electrolítico. ¿Sí? Para ello diferenciamos, recuerden ustedes que tenemos un grupo de cationes que son con carga positiva y un grupo de aniones con carga negativa. Y pues lo que se busca es justamente un equilibrio de estos aniones y cationes dentro de la dieta que el animal consume, y no solamente de la dieta o el alimento como tal. También el agua, dependiendo sus concentraciones, ya sea de sodio o de cloro, que pueda tener la misma, también va a tener un efecto sobre el balance aniónico-catiónico integral que el animal estaría recibiendo entre el alimento y el agua de bebida, ya que esto va a ser muy importante y va a ser fundamental para el equilibrio ácido-base del individuo a nivel del organismo. Ahora, en términos numéricos, ya que la nutrición siempre nos lleva a números, a datos, ¿cómo determinamos el balance electrolítico de una dieta? En primera instancia tenemos este factor Monching o factor de cationes y de aniones, y toma en cuenta pues al sodio, al potasio, al calcio y al magnesio como cationes, y como aniones al cloro, al fosfato y al azufre. ¿Listo? Sin embargo, en la parte de monogástricos, particularmente en aves y cerdos, lo que tomamos en cuenta es al balance electrolítico expresado en miliequivalentes por kilogramo de alimento. Y la fórmula equivale al porcentaje de sodio de la dieta dividido por 23, sumado al porcentaje de potasio contenido en la dieta dividido por 39, y esto restado para el porcentaje de cloro de esa dieta dividido por 35.5. Todo este resultado lo vamos a multiplicar por 10.000 de tal manera que el resultado nos quede expresado en 1.000 equivalentes por cada kilo de alimento o por cada kilogramo de dieta como tal. ¿Sí? Y esto lo hacemos de manera práctica en monogástricos porque son los minerales electrolíticos más representativos, por un lado, y por otro lado, los que mayor variación tienen dentro de los diferentes ingredientes que forman parte de una dieta. Ya que en la parte de bovinos vamos a ver que los cálculos tienen una diferencia pequeña con lo que acabamos de ver este momento aquí. Ahora, ¿qué pasa con estos minerales electrolíticos en nutrición en general? Tienen todos estos efectos. Primero, van a influir sobre indicadores productivos, van a influir en el consumo de agua, en la humedad de las heces, en el sistema de termorregulación. Por ello puede ser una estrategia súper interesante el pensar en trabajar con un ajuste en el balance electrolítico en zonas de clima caliente, como también en la osificación y otros procesos fisiológicos como tal. Además, las células requieren un equilibrio o un balance iónico, ¿sí?, entre los aniones y cationes que recibe de manera exógena de la dieta y del agua de bebida, ya que esto le va a permitir regular su presión osmótica a nivel de los líquidos intra y extracelulares presentes a nivel del organismo, como también va a permitirle algo que ya mencionamos, un adecuado equilibrio ácido-base a nivel sanguíneo para que esta sangre tenga un pH adecuado, como también va a tener un efecto importante sobre la actividad de las diferentes enzimas, tanto en procesos digestivos como también en procesos metabólicos propiamente dichos. Y como último punto, este equilibrio iónico muchas de las veces puede verse afectado de manera negativa por errores humanos. Un simple ejemplo de esto puede ser que en la fórmula, al momento de elaborar el alimento balanceado, se les fue un exceso de sodio o de cloruro de sodio, de sal, o de plano se olvidaron de colocar la sal. Suelen ser procesos eventuales que suceden, no tan frecuentes, pero siempre la parte del error humano está presente dentro de estos procesos como tal. Esto en cuanto a las generalidades de todos los minerales electrolíticos.
dentro de nutrición animal y por qué son importantes. Ahora, al ver individualmente los más importantes, como recordatorio, para sodio sabemos que este es un catión extracelular, potasio en cambio es el principal catión intracelular y finalmente cloro es el anión extracelular. Miren ustedes, estos dos de primero extracelular junto con el cloro que son extracelulares y el potasio a nivel intracelular predominantemente. ¿Sí? Podemos ver que sodio nos va a ayudar en la regulación del agua y de la osmolaridad, es decir, tiene impacto directo sobre la presión osmótica a nivel de las células. Este sodio se puede perder por sudor, por eso es que en momentos de deshidratación por haber sudado demasiado, es importante prestarle atención a una retroalimentación o un reabasto de sodio a nivel exógeno. Y finalmente este sodio es alcalogénico, ya que tiende a incrementar el pH de los fluidos corporales. En el caso del potasio, este en cambio interviene en la excitabilidad nerviosa y también en la muscular. También se pierde con el sudor, al igual que la parte del sodio, e igualmente también es alcalogénico al igual del sodio. Finalmente, el cloro, como el principal anión extracelular, su exceso de plano disrupte directamente el balance aniónico-catiónico de la dieta. ¿Por qué razón disrupte? Porque si nosotros volvemos la lámina para acá, estamos viendo que el cloro es un anión que está restando dentro de la fórmula del cálculo. Por esa razón es que disrupte o afecta drásticamente al balance electrolítico o balance aniónico-catiónico de la dieta. ¿Sí? Y a diferencia de los dos anteriores, este es acidogénico. Este, en cambio, tiende a disminuir el pH de los fluidos corporales. Y al igual que los otros dos elementos electrolíticos, también se va a perder mediante él o vía el sudor. Bien. Ahora, se me pasó a indicarles lo siguiente. Nosotros al ver la fórmula del balance electrolítico, estos números de aquí, 23 para sodio, 39 para potasio y 35.5 para cloro, ¿de dónde los obtenemos o de dónde fueron previstos o obtenidos estos datos? Pues para ello tenemos que ir a la tabla periódica de los elementos. Y dentro de la tabla periódica de los elementos, nosotros al visualizar el peso atómico de cada uno de ellos, podemos ver que aquí estaría el 23 redondeado, acá el 39 redondeado para potasio y acá el 35.5 redondeado para la parte de cloro. De aquí justamente se desprende esta fórmula como tal. ¿Listo? Y presten atención también a lo siguiente. Miren las unidades en las que están colocados estos minerales electrolíticos en porcentaje contenido en el alimento. Y cuando están expresados en estos valores, los datos se deben multiplicar por 10.000. Pero nos podemos encontrar nosotros algunas tablas nutricionales en donde el contenido de estos minerales van a estar expresados en gramos de mineral por cada kilo de alimento. En este caso, dentro de esta fórmula, ya no multiplicaríamos por 10.000, sino únicamente por 1.000. Y pues, por ejemplo, si algo tiene 23% de sodio, al momento de reemplazar los valores aquí, directamente colocamos el valor tal cual, es decir, 23 que quedaría dividiendo para 23 en este ejemplo muy hipotético. Ahora, para visualizar los cálculos o los valores, les invito a que ustedes tomen aleatoriamente cualquier ingrediente, ¿sí? Tenemos aquí desde maíz, trigo, palmiste, carbonato, fosfato, lisina como aminoácido cristalino, colina en presentación de cloruro de colina y bicarbonato. ¿Sí? Tomen ustedes cualquiera de ellos. Todos estos valores numéricos están expresados, como ustedes bien pueden ver, en unidades porcentuales y hagan el cálculo del balance electrolítico reemplazando esos valores en la fórmula de acá, directamente multiplicándole por 10.000 porque, como mencioné hace un momento, todos estos valores están expresados en unidades porcentuales y procedan a hacer el cálculo. Y aquí ya podemos observar los resultados. Bien, observemos maíz.
Bien, al reemplazar los valores porcentuales de maíz en esa fórmula, miren ustedes el balance electrolítico que tiene el maíz en este caso, 74.88 miliequivalentes por cada kilo de maíz. Ahora, miren la pasta de soya, 524 miliequivalentes. ¿Por qué razón sube tanto? No es solamente porque sea un proteico, sino porque dentro de su composición podemos observar un elevado aporte de potasio y un bajo aporte de cloro, lo que hace que tenga un balance electrolítico sumamente elevado. ¿Sí? Ahora, miren la sal o el cloruro de sodio. Efectivamente, 39.4% de sodio. Pero ¿por qué razón tenemos solamente 60 miliequivalentes por kilo de sal? Porque tiene 60.6% de cloro. Entonces, al momento que ustedes reemplazan estos valores, este es un claro ejemplo de la disrupción que tiene el cloro dentro del balance electrolítico final de este ingrediente. Por otro lado, la lisina como aminoácido cristalino, ¿por qué razón tiene un valor negativo de 5.633 miliequivalentes por kilo de lisina cristalina? Porque esta lisina está en presentación de, lo vamos a escribir, clorhidrato de L-lisina. Aquí este clorhidrato ya me está diciendo que tiene dentro de su composición cloro. Y estamos viendo que porcentualmente este clorhidrato de lisina tiene 20% de cloro. Eso hace que el balance electrolítico sea totalmente negativo aquí en la lisina y de igual forma en la colina, ya que esta colina es cloruro de colina, que tiene 15.26% de cloro. En contraparte, en cambio, observamos aquí al bicarbonato de sodio que tiene un balance electrolítico sumamente positivo de 12.043 miliequivalentes por kilo. ¿Por qué? Porque dentro de su composición solamente tiene sodio y no hay nada de cloro como para que disrupta o genere un desequilibrio en el balance electrolítico final. Ahora, aquí lo que observamos es balance electrolítico de ingredientes solos. Pero a lo que debemos llegar a calcular es al balance electrolítico de la dieta. Para ello yo necesitaré saber esta dieta, cuánto tiene de sodio en porcentaje, cuánto tiene de cloro en porcentaje y cuánto tiene de potasio en porcentaje. De tal manera que yo pueda aplicar la fórmula con estos valores dietéticos finales y pueda calcular ese balance electrolítico final de la dieta completa que los animales están consumiendo. Y listo. Ahora nos preguntamos qué datos, qué referencia podemos tener como balances electrolíticos ideales. Hay muchas fuentes, aquí simplemente coloco algunos ejemplos particulares para dietas en la parte de avicultura, de acuerdo a diferentes etapas productivas o fines zootécnicos. Acá a su derecha, para la parte de cerdos, ¿sí? Otra referencia de cerdos también. Entonces, en este sentido, tenemos notorias cantidades de información sobre las cuales nosotros podemos determinar cuál puede ser una recomendación práctica para un balance electrolítico ideal en animales monogástricos de producción. Ahora, al aplicar este mismo concepto dentro de rumiantes, particularmente ganado lechero, en ganado lechero hablamos de igual manera de un balance dietético de cationes y aniones con las siglas DCAD o DICAD también le suelen decir, ¿sí? Y a diferencia del caso anterior, es lo mismo, solo que dentro de la fórmula, a más del cloro, tomamos en cuenta al azufre, ¿sí? Que sería lo más práctico y útil dentro de ganadería lechera. Y en este sentido, en el preparto, ¿qué es lo que se busca? Justamente unas 4 o 6 semanas antes del parto, cuando ya la vaca está en su periodo seco. Lo que buscamos son dietas aniónicas, como algo deseable. Es decir, lo más bajas en DICAD o incluso dietas lo más negativas posibles, ya que estas dietas aniónicas, ¿qué es lo que van a causar? Primero, estimulan calciuria, es decir, aumentan la excreción de calcio vía orina. Segundo,
elevan la concentración de hidroxiprolina, lo que es un indicador de que está existiendo movilización ósea, es decir, el calcio está saliendo de ese hueso medular, está saliendo de esas reservas óseas de minerales, en este caso de calcio, y está activo ese metabolismo del calcio. Esto nos da como resultado un aumento de los niveles de calcio ionizado o con carga a nivel plasmático, ¿sí? Y por tanto, esto va a mantener, por así decirlo, encendida o con una mayor actividad a la vitamina D3 activa antes del parto. Estemos conscientes que en el preparto, como lo dije, esta vaca está seca. Por tanto, no hay producción láctea, ¿sí? Ahora, una vez que viene el momento del parto, ¿qué sucede con ese animal? Obviamente, en primera instancia producirá calostro, pero posteriormente, ¿qué empieza a producir? Leche. Y para producir asertivamente esta leche, uno de los componentes importantes, uno, porque no es el único, es el calcio. ¿Y qué es lo que suele suceder especialmente cuando hablamos de ganado lechero altamente especializado o que tiene una muy buena producción lechera por día? Tenemos riesgo de hipocalcemia o fiebre de leche. ¿Cuál es la finalidad de estas dietas aniónicas? ¿Qué conseguimos con todos estos puntos que acabamos de explicar? Lo que tratamos de buscar o de conseguir es que ese metabolismo del calcio esté previamente encendido o activado, de tal manera que el animal pueda responder exitosamente a ese momento en el que ya deba producir leche y deba acercarse a ese pico de lactancia. Con esto lo que automáticamente estamos tratando de controlar es este cuadro clínico, este cuadro metabólico llamado hipocalcemia o fiebre de leche, principalmente la subclínica que tiene un difícil diagnóstico. Ahora, para comprender, aquí dice dietas aniónicas, pero si nosotros razonamos un poco y nos preguntamos, oye, al hablar de una vaca o bovinos en general, ¿qué es lo que comen estos animales? ¿Cómo es su dieta? Primero, hablamos de una ración de volumen o de forraje o una ración voluminosa, que está conformada ya sea por pasto como tal, si es que hablamos de un sistema de pastoreo, los animales están pastoreando, o podemos hablar de que si los animales están estabulados, se está cortando este pasto para servirles a nivel del establo. Y también puede haber dentro de esta ración de volumen reservas forrajeras, por ejemplo, un ensilaje de maíz, un heno, no lo sé, diferentes herramientas de reservas forrajeras existentes que ustedes habrán revisado en la asignatura correspondiente. Esto como el primer componente de la dieta. El segundo componente de lo que consumen estos animales es la ración de concentrado, que no es otra cosa más que el alimento balanceado o también el término que se utiliza comúnmente, el concentrado que comen estos animales como un mecanismo de suplementación. Suplementación tanto de energía como también de proteína y otros nutrientes que pueden estar faltando. Y otro componente que forma parte de esta ración de concentrado es lo que conocemos en términos prácticos como sales minerales, las cuales, como su nombre lo indica, aportarán principalmente minerales, como el ejemplo que vimos en las primeras láminas de este capítulo de vitaminas y de minerales, ¿sí? Y estas sales minerales podrán tener o no podrán tener suplementación de vitaminas. Ahora, estas sales minerales pueden ser en presentación polvo, es decir, están todas las distintas fuentes de minerales mezclados ahí mismo, o también se pueden suplementar en forma de lamederos, como los llamados bloques nutricionales, diseñados justamente para que los animales, como su nombre lo indica, lo estén constantemente lamiendo y abasteciéndose de la dosis respectiva de los minerales que formen parte de estos lamederos. Esta es la manera en la cual consumen o llenan los requerimientos nutricionales completos los bovinos, ¿sí? Va a ser muy raro
que este alimento balanceado o este concentrado le esté aportando los minerales dentro de su misma composición. Me dirán, ¿por qué? Si es que debería ser lo más fácil. Sucede pues que esta ración de concentrado va a ser dosificada, ¿sí?, de manera específica para cada animal, dependiendo su estado productivo, si está iniciando la lactancia, está en pico, está en el último tercio de lactancia, dependiendo incluso de cuántos litros de leche por día está consumiendo, dependiendo incluso de que si hay o no hay forrajes, si es que hay sequía, obviamente, pues va a haber menos forraje, y pues los productores tratan de suplir ese requerimiento nutricional y energético aumentando la concentración de alimento balanceado que le suplementan al animal. Por tanto, no hay una dosis fija. Por eso es de que lo más práctico en términos de suplementación de minerales y también de vitaminas es darles una fuente específica de estos dos nutrientes, ¿sí? Y pues el fabricante nos dirá, mira, dependiendo si la vaca se encuentra al inicio de lactancia, me estoy inventando el número, 400 gramos vaca día. Ah, mira, pero si está en el último tercio de lactancia, 250 gramos vaca día. Ah, no, y si está en periodo seco, ¿sabes qué? Ya no le vas a dar esta sal mineral normal, entre comillas, sino vas a utilizar tú una sal mineral aniónica, ¿sí? Justamente diseñada con un bajo nivel de balance aniónico-catiónico dentro de esta sal mineral. ¿Listo? Entonces, esa es la idea como para que entiendan cómo se llenan los requerimientos nutricionales en bovinos. Ahora, ¿qué beneficios tiene reducir el balance aniónico-catiónico de la dieta en el preparto? ¿Qué es lo que buscamos? Como lo dije hace un momento, reducir la incidencia de hipocalcemia tanto clínica como subclínica. Tiene como efecto positivo aumentar el consumo de materia seca al inicio de la lactancia, ya que hay problemas que limitan el consumo de alimento. Ya vamos a ver en el capítulo respectivo más a detalle este apartado. Y pues también se espera un mejor rendimiento productivo a nivel de producción lechera. Fisiológicamente, ¿cómo funciona este balance aniónico-catiónico negativo dentro de lo que el animal está consumiendo? ¿Bien? DACD sería por siglas en inglés, balance aniónico-catiónico dietético, ¿sí? Esto, el animal al consumir estas sales aniónicas, pues va a determinar que hay una reducción a nivel del pH sanguíneo, o lo que conocemos como acidemia o algo más de acidez a nivel de la sangre. Esto va a estimular una mayor excreción de calcio, ¿sí?, a nivel de renal por la orina, y esto va a reducir el pH urinario. Esto va a tener como respuesta que los niveles plasmáticos de calcio a nivel de sangre van a descender. Al descender, pues obviamente se van a encender en cambio o a prender las hormonas hipercalcemiantes, que serían la paratormona y la 1,25-dihidroxicolecalciferol. Al activarse estas hormonas, pues van a tratar de conseguir calcio de diferentes sitios, por ejemplo, del hueso medular, o van a aumentar la absorción de calcio a nivel digestivo en caso de que hubiera disponibilidad de este mineral, o simplemente van a reducir la excreción renal de calcio, estimulando la reabsorción del mismo a nivel renal, con el objetivo de compensar justamente este descenso de calcio en sangre, ¿sí? Y esto da como resultado un ajuste en los niveles plasmáticos de calcio en sangre. ¿Sí? Entonces todo esto se termina convirtiendo en un círculo virtuoso. Pero aquí hay que estar conscientes de algo. Miren ustedes. Si se está excretando una mayor cantidad de calcio, ¿sí?, y el animal está buscando de dónde sacar calcio para reponer justamente estos niveles bajos de calcio en sangre, pues definitivamente se necesita un aporte de calcio constante, porque estamos estimulando excreción de calcio vía renal, eso es un hecho. Por tanto, esa dieta debe tener niveles suficientes de calcio
para que el animal pueda responder adecuadamente a esta o a este aumento de excreción de calcio por vía renal. ¿Ven? Esa es la finalidad del ajuste en el balance aniónico-catiónico de la dieta en el periparto y por qué la importancia de utilizar estas sales aniónicas en esta etapa productiva. Lo pongo aquí de nuevo, sales aniónicas. ¿Sí? Ya que una vez que se da el momento del parto, obviamente ya el seguir utilizando estas sales aniónicas que están diseñadas para el preparto, ¿sí? Ya no tendría sentido y volveríamos a las sales minerales convencionales, que ya no son ni cercanas a cero en balance electrolítico, mucho peor negativas. ¿Bien? Saltamos a la parte de las fuentes de minerales. ¿Cuáles son las fuentes que tenemos para llenar estos requerimientos nutricionales? La primera, la natural. Tanto alimentos de origen vegetal como alimentos de origen animal que tienen diferentes concentraciones de los distintos minerales. La segunda fuente son las fuentes inorgánicas, que no es más que sales mineralizadas o ionizadas, como por ejemplo sulfato ferroso, óxido de zinc, carbonato de calcio, fosfato dicálcico, cloruro de potasio, entre otros. Luego tenemos las fuentes orgánicas, que no es otra cosa más que minerales, por ejemplo zinc, que se encuentra vehiculizado en algún componente o, como dice aquí, en materia orgánica. Suelen tomar el nombre de quelatos o de complejos, ya que pueden estar asociados a moléculas orgánicas, como su nombre lo dice. Por ejemplo, una proteína, un proteinato de zinc, o a un aminoácido, no sé, un zinc-lisina, a una levadura, que sería el Saccharomyces cerevisiae, comúnmente asociado a selenio, y así diferentes presentaciones orgánicas que podemos encontrar. Y una fuente algo más actual son los hidroxicloruros, que en realidad estos, para no profundizar más, son moléculas específicas de alta biodisponibilidad y digestibilidad. Y aquí una acotación, todos los minerales son inertes, es decir, todos son inorgánicos, ¿sí? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en la parte comercial es común que me digan, oye, yo uso minerales orgánicos en las dietas, ¿sí? Yo decía, oye, a ver, pero si dices orgánico y yo sé que los minerales todos son inorgánicos, ¿por qué decimos minerales orgánicos? Esto solo en términos comerciales a nivel de la industria, ya que lo correcto sería decir, yo uso fuentes orgánicas de minerales, ya que entiendo que estas fuentes orgánicas son minerales vehiculizados en materia orgánica. ¿Ok? A continuación, algunos ejemplos de fuentes inorgánicas, de fuentes orgánicas, ¿sí? Y de las fuentes inorgánicas, como dice aquí entre paréntesis, ejemplos comerciales en imágenes. Todas estas marcas de aquí, estas empresas de aquí, fabrican distintos minerales en presentación o en su forma o en su fuente orgánica. ¿Sí? Ahora nos preguntamos, oye, ¿y cuál es mejor? Obviamente los minerales de fuente orgánica van a ser mejores porque tienen mayor biodisponibilidad, tienen menor capacidad de interacción negativa con otros minerales, ya que estos no son ionizados, no tienen carga, por tanto, se tiene bastante controlado esa interacción negativa que puede haber entre los distintos minerales. Pero ¿cuál es la principal desventaja de estas fuentes orgánicas de minerales? El costo. Son mucho más caras que estas fuentes inorgánicas. Ese es el problema. ¿Listo? Y enlistando en resumen las ventajas de estos minerales orgánicos, son mucho más estables por esa menor posibilidad de interacción negativa con otros minerales al no tener carga, al no ser ionizados, se absorben mejor, son más biodisponibles e incluso se ha visto una mejor respuesta inmune y una mejor respuesta metabólica comprobada con diferentes investigaciones. Y a continuación una animación al respecto. ¿Ven?
Luego revisamos este texto de aquí de la izquierda. Bien, bien, aquí vamos a suponer que tenemos el lumen intestinal, tenemos una fuente inorgánica, ¿sí?, del mineral, aquí por ejemplo, un óxido de zinc puede ser, y acá en cambio a la derecha tenemos una fuente orgánica, un metionina zinc o un zinc metionina, como lo querramos llamar. Bien, vamos a la animación. Viene la molécula del fitato o ácido fítico y vemos que está interactuando negativamente con la fuente inorgánica. Miren cómo quela o cómo secuestra a las fuentes inorgánicas, mientras que no tuvo efecto con la fuente orgánica. Y esta fuente orgánica inmediatamente queda disponible para poder ser absorbida directamente a nivel digestivo. ¿Sí? Entonces, ahora sí lo que nos dice el texto. Las fuentes orgánicas no interactúan con otros elementos de la dieta, como por ejemplo el fitato o el ácido fítico, u otros minerales. Estas fuentes orgánicas son más biodisponibles, pero según su tipo, variará esta biodisponibilidad, porque hay varios tipos de minerales de fuente orgánica. ¿Sí? Lo que vimos hace un momento, visto en otra perspectiva, básicamente lo mismo. Miren ustedes. Se separa el zinc de la fracción orgánica, queda el zinc disponible, se absorbe y continúa su metabolismo. Y pues el residuo orgánico le servirá al animal para sus diferentes funciones. Y también obviamente lo absorbe, ¿no? Sin profundizar mayor cosa, nada más les dejo en esta lámina cuál es la clasificación de los microminerales de fuente orgánica de acuerdo a la Asociación Americana para el Control Oficial de Alimentos para Animales, ¿sí? Y aquí observamos diferentes tipos, ¿no? Miren, un quelato metal de 2 aminoácidos, por eso el BioD, ejemplo, biglicinato de zinc, un quelato metal, es decir, con un solo aminoácido, un complejo metal y bueno, distintas presentaciones. En medida que nos vamos subiendo dentro de este listado, son más biodisponibles. En medida que vamos descendiendo, va bajando su peso molecular y la unión mineral-aminoácido también va descendiendo en medida que vamos bajando hacia el listado en forma descendente. Y de lo que les mencioné de los hidroxicloruros, estas son nuevas formas de minerales. No son fuentes orgánicas de minerales, pero a diferencia de un óxido de zinc, por ejemplo, este hidroxicloruro resulta ser una molécula sumamente estable. Ya que, por ejemplo, si hablamos de aves, de pollos de engorde, de gallinas de postura, el primer desafío ya una vez que el alimento es consumido, en este caso la fuente del mineral es consumida, es el pH estomacal. Si hablamos de cerdos, por ejemplo, en este caso es más amplio lo que estaba explicando, o el complejo por ventrículo molleja si hablamos de aves. Este hidroxicloruro va a ser mucho más estable a este pH, ya sea en estómago o a nivel del complejo por ventrículo molleja. ¿Sí? Con esa idea al menos quedan conscientes de que existen también los hidroxicloruros como una posibilidad o alternativa para llenar los requerimientos de minerales en animales. ¿Listo? Con esto creo que quedamos completos en la parte de minerales como tal y terminamos con algunas ideas generales a continuación. Al hablar de vitaminas y minerales en pequeñas especies, son láminas muy didácticas, básicas, relacionadas en este caso a las funciones principales de los diferentes minerales en perros. Misma situación en el caso de gatos. Volvemos a los perros con la parte de vitaminas. Esto lo podrán visualizar más a detalle en las memorias en PDF de la asignatura. Y misma situación de las vitaminas en el caso de los gatos. Y para casi ir puntualizando este capítulo, vámonos con un ejercicio. Por ejemplo, supongamos pues que tenemos
en mente utilizar como fuente de potasio a un carbonato de potasio, cuya fórmula química son 2 átomos de potasio, un carbono y 3 oxígenos. ¿Listo? Suponiendo que vemos la ficha técnica y la ficha técnica me dice, mira, ¿sabes qué? Es puro, es decir, que no tiene ningún vehículo, sino es puro carbonato de potasio. Bien, entonces diseñamos una tabla en este sentido con todas estas columnas de aquí. En la primera columna el elemento, en la segunda columna el peso atómico, que lo vamos a consultar de la tabla periódica de los elementos. En la tercera columna el número de átomos que componen la fórmula química. Podemos ver 2 potasios, podemos ver un carbono y 3 átomos de oxígeno. Luego en esta columna vamos a resolver la multiplicación del peso atómico por el número de átomos respectivo para potasio, carbono y oxígeno. ¿Sí? Tenemos esos valores de aquí. ¿Sí? Y estos valores les hacemos una sumatoria. Sumamos estos 3 valores y tenemos una sumatoria final de 138. Es decir, que este sería mi referencia del 100% para yo poder determinar el porcentaje de concentración de potasio contenido en este carbonato de potasio, que es del 56,52%. Para ello, ¿cómo planteamos la regla de 3? Muy sencillo. Este 138, como lo vemos aquí, sería mi referencia del 100%. Entonces, si 138 es el 100%, el 78, que es de potasio, ¿cuánto será? Resuelvo la regla de 3 y es como si estuviera multiplicando 138 por 0,78. Y esto me dará un valor de 56,52%. ¿Sí? Practiquen este ejercicio con otro tipo de componentes. Queda el listado disponible en láminas ocultas. Queda aquí también otro ejercicio para que ustedes lo puedan ir configurando. Y me parece que me quedan unas 2 láminas más respecto. Primero, consideraciones finales en formulación práctica para vitaminas y microminerales en animales de compañía y animales de producción en la industria de alimentos balanceados. Lo que nos dice este título, y algo ya me anticipé, es cómo se llenan los requerimientos de vitaminas y de microminerales en animales de compañía y en animales de producción tipo monogástricos. Primero, los aportes, sabemos que el maíz, la soya, el trigo, la harina de pescado, cualquier otro ingrediente que se utilice en el diseño de esta dieta va a aportar algo de vitaminas y algo de microminerales. Pero estos aportes, como bien dice aquí, no son tomados en cuenta o no son considerados para llenar el requerimiento, excepto la colina. Es el único componente o esta vitamina como tal, que se la puede llamar vitamina, que se toma en cuenta del aporte de estos ingredientes que pueden estar formando parte de la dieta. Pero el resto de vitaminas, todas las liposolubles, las hidrosolubles y los microminerales, no se toma en cuenta el aporte que tienen estos ingredientes. Entonces, ¿cómo llenamos el requerimiento de estas vitaminas y de estos microminerales? Para ello se utiliza algo que se conoce con el término de premix o también como sinónimo premezcla correspondiente. Por ejemplo, un premix o una premezcla de vitaminas separada del premix o premezcla mineral. ¿Por qué razón separamos? Porque estas premezclas minerales normalmente tienen fuentes inorgánicas de minerales, ¿sí? Y sabemos que estas fuentes inorgánicas son ionizadas y van a interactuar no solamente entre los diferentes minerales que componen esta premezcla, sino también pueden tener interacciones negativas con las vitaminas, afectando su disponibilidad y su actividad vitamínica como tal. Otro ejemplo pueden ser premix o premezcla vitamínico-mineral, es decir,
vitaminas y minerales juntos. Y ahí me dirás tú, oye, pero me acabas de decir que mezclarlos tiene efectos negativos. Sí, pero la parte comercial muchas de las veces trata de satisfacer ciertas necesidades o requerimientos específicos de los distintos productores. Y por esa razón venden también este tipo de productos combinados. Esto ya lo sabemos. Si hablamos de minerales, estas premezclas minerales, ya sean individuales o mixtas, es decir, formando parte de una premezcla vitamínico-mineral, pueden usar fuentes inorgánicas como también fuentes orgánicas, ya sea solo inorgánicas, ya sea solo orgánicas o incluso mixtas. Por eso el IU aquí. ¿Listo? Estos premix, o por qué se llaman premix, por el mismo hecho, por su sinónimo, vienen premezclados, ya que tienen varios ingredientes, un conjunto de ingredientes y componentes que aportan las diferentes vitaminas y los diferentes microminerales. Y estos premix o estas premezclas son ingredientes de inclusión fija. Por ejemplo, 1.5 kilos de la premezcla vitamínico-mineral por cada tonelada métrica de alimento. ¿De dónde sale este 1.5? Como bien dice aquí, sigue la recomendación del fabricante. ¿Ah? Acá tenemos un ejemplo de un premix vitamínico mineral, ¿sí? Su nombre comercial es Lofac Premezcla Broiler, dirigido para pollos de engorde. Tenemos las indicaciones, ¿sí? Especificaciones, todo el detalle, el tiempo de retiro, pues obviamente que no aplica, simplemente son puras vitaminas y minerales, no tiene por qué tener tiempo de retiro, y bueno, todo el detalle de la ficha técnica. ¿Listo? Y aquí observamos la composición garantizada. Miren todo el aporte de vitaminas que tiene, ¿sí? Y todo el aporte de microminerales que tiene. Incluso muchos productos de este tipo, como también de otras categorías, pueden aportar cantidades de antioxidante. El objetivo justamente es proteger a todos los componentes de este producto que pueden ser susceptibles de oxidarse. Y obviamente, como sabemos, la vitamina E es una de las más susceptibles de sufrir un proceso de oxidación. Por ello, a este tipo de productos es común que les agreguen ciertas dosificaciones de antioxidantes. Y según la ficha técnica de este producto, podemos observar que la dosis recomendada es 1.5 kilos por tonelada métrica de alimento o 1.500 gramos por tonelada métrica de alimento, lo que lo convierte en un ingrediente de inclusión fija. ¿Sí? No hay cambio en ese sentido. Ahora, nos preguntamos, oye, ¿y el fabricante de esta premezcla comercial, cómo, cómo lo hizo? ¿Qué utilizó para fabricar esta premezcla y llegar a estos niveles de los distintos minerales y de las distintas vitaminas que veo yo aquí en el listado dentro de la ficha técnica? Para vitaminas, hablamos de vitaminas puras, que son productos comerciales con diferentes concentraciones o actividades. Por ejemplo, pudo haber utilizado para llenar vitamina A acetato de retinol, para llenar vitamina E acetato de DL alfa tocoferol, para llenar vitamina D utilizó colecalciferol y así un ingrediente específico para cada una de las vitaminas específicas. Para la parte en cambio de minerales, como bien dijimos hace un momento, pudo haber usado una fuente orgánica de mineral o también una fuente inorgánica de mineral, ¿sí? Ya depende cuál sea el requerimiento del cliente o cuál sea el criterio aplicado por parte del fabricante para diseñar esta premezcla vitamínico-mineral dirigida o destinada específicamente para pollos de engorde. ¿Listo? Y obviamente, en medida que use una mayor cantidad de fuentes orgánicas de minerales, el producto final será cuantitativamente más caro. Simple y sencillo. ¿Listo? Ahora, menciono aquí estos ejemplos de vitaminas puras, como para que tengan una idea. Aquí observamos fichas técnicas de vitaminas puras con su nombre comercial de varios fabricantes. Por aquí, por ejemplo, este Lutavid A 1000 Plus de la empresa BASF, este Microvid D3 Promix 500 de la empresa Adiseo, este de aquí, este Cromo 10.000 de la empresa Yes, ¿sí?
Y acá a la derecha de la empresa Chemin, Chemtrace, con cromo al 0.4% de concentración. ¿Sí? Acá un siliceo que obviamente estaría aportando selenio y así muchísimos productos comerciales como también los que observamos aquí. Fuentes inorgánicas en morado, carbonato de cobalto, óxido de cobre, etilendiyoduro para la parte de yodo, óxido de magnesio, óxido de zinc, todas estas como fuentes inorgánicas. Y también dentro de este conjunto de análisis vemos en naranja esta fuente orgánica en forma de proteínato de manganeso. ¿Sí? Queda el más listado completo de fuentes inorgánicas como para que identifique diferentes elementos o diferentes minerales y diferentes compuestos que podemos utilizar para llenar esos requerimientos particulares. Bien, ahora, para aclarar, este ejemplo de aquí, muy aterrizado a la industria de la parte avicultura, ya sea pollos de engorde o ponedoras o reproductora pesada, ¿sí? O levante de pollitas de reposición, es decir, las futuras ponedoras. Pero también tenemos ejemplos o aplicaciones similares a lo que está explicado aquí en esta lámina para la parte de cerdos. Llámese cerdos en etapa de inicio, etapa de engorde, cerdas gestantes, cerdas lactantes, berracos y así diferentes categorías de cerdos que podemos tener. Cada una de estas categorías o grupos de animales pues obviamente tendrá o debería de tener su propio perfil de vitaminas y de microminerales específico de acuerdo a su condición fisiológica o etapa de crecimiento en el que se encuentren estas especies animales. ¿Sí? Esta es la manera práctica en la que podemos trabajar. Incluso también esto lo podemos trabajar con perfiles o con diseños siguiendo este mismo proceso para cuyes, también para conejos. Fuera de animales de producción, seguimos el mismo procedimiento. Ojo, no estoy diciendo que estos números van a ser los mismos para cerdos, para gallinas, etc. No, no, no. Sino simplemente hay productos similares con distintos perfiles para todas estas especies de animales. Y fuera de animales de producción, también hay para perros, para gatos, como las premezclas vitamínicas o premezclas vitamínico-minerales o premezclas minerales para todas estas especies. ¿Ya? Ahora, en la parte de rumiantes, ¿cómo trabajamos con esto? Bien. Permítanme liberar todas las animaciones, que están en desorden. Bien. El requerimiento, principalmente en este caso de minerales, se toma en cuenta llenando que no más. Aquí sí tomamos en cuenta los minerales aportados por el pasto. Por otro lado, los minerales aportados en el alimento balanceado. Y los minerales faltantes, ¿cómo se llenan? Con estas sales minerales que ya las mencionamos y mismas que el fabricante me dice. Mira, como el ejemplo que me inventé hace un momento, si la vaca se encuentra en inicio de lactancia, vas a darle 400 gramos por vaca por día. Si ya está en el último tercio de lactancia, 200 gramos por vaca por día. ¿Sí? O si hablamos, no, mira, ¿sabes qué? Está ya en el periodo seco, en el periodo de periparto, no, ahí tú vas a utilizar una sal aniónica y la dosis, me estoy inventando, 250 gramos por vaca por día. Cada premezcla mineral, a lo que quiero llegar con esto, ¿sí? En este caso puntual de las sales minerales, va a tener una dosis específica recomendada por el fabricante. Y obviamente esta dosis específica dependerá de la concentración de minerales que tenga el producto en particular. Porque ustedes pueden buscar diferentes fabricantes, diferentes marcas de sales minerales y van a encontrar que
Las dosificaciones y los perfiles, incluso nutricionales y de minerales y de vitaminas contenidos en cada producto son distintas. Eso va a hacer, pues obviamente, que el producto tenga dosis específicas dependiendo de qué fabricante o de qué marca estamos hablando. Obvio, va a ser ideal suplir estas vitaminas A, D y E, sería lo más prudente, por lo que ya sabemos, pues la microbiota, en el caso del rumen de las vacas, no sintetiza este tipo de vitaminas, ¿sí? Y finalmente, y esto ya lo dijimos, pero vuelvo a hacer hincapié, las sales minerales no se pueden adicionar de forma fija en el alimento balanceado, ya que estos animales no consumen el alimento balanceado a libre acceso, sino son dosis específicas dependiendo condición corporal, etapa productiva, litros de leche diarios que está produciendo, disponibilidad de forrajes. Entonces a lo mejor podrá haber una hacienda que diga, no, ¿sabes qué? Yo a este grupo de vacas, como están acercándose al pico de lactancia, les doy 2 kilos por día. Mira, estas vacas ya están cayendo en producción lechera, o sea, están justo con el margen que me permite suplirles alimento concentrado. ¿Sabes qué? Les voy a dar medio kilo por vaca por día. Aquí lo mismo, sería por vaca. Y sabes que estas otras, que ya están en el último tercio de lactancia, que pensemos un número, me están produciendo 12 litros diarios de leche, pues mire, estas vacas tranquilamente pueden sostener su producción lechera solamente con forraje. Ya no les voy a dar alimento balanceado. Pero a pesar de no darles alimento balanceado, sabemos pues que los minerales, sabemos que el alimento balanceado como tal no le llena la totalidad del requerimiento de microminerales principalmente. Por tanto, va a ser necesario suplir ciertas cantidades de sales minerales para evitar cualquier enfermedad carencial. ¿Listo? Espero haber sido lo más explícito y claro posible en esto. A veces puede ser un poco confuso. Cualquier duda que ustedes tengan, recuerden, tenemos abiertos los diferentes canales de comunicación 24/7. Consulten, pregunten, alguna captura de pantalla si así procede y aclararemos cualquier tipo de duda que ustedes tuvieran. ¿Listo? Con esto terminamos este capítulo, no sin antes recordarles que aquel que no es lo suficientemente fuerte como para correr riesgos, no podrá lograr nada en la vida. Tenemos que arriesgarnos. Obviamente, el riesgo debe ser responsable. Mucho ojo con eso. Les agradezco su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.